Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro seminario, coloquio de la red Gracia, la red matemática. Gracia es grupos, relatividad, álgebra, combinatoria, integrabilidad y aritmética. Entonces, como pueden ver nuestro logo, ven dos manitos arriba, dos manitos sosteniendo la palabra gracia, y el eslogan es dando por gracia lo que por gracia se recibe. O sea, tiene la intencionalidad también de apoyar a nuestros estudiantes de grado, maestría, doctorado, gente interesada en aprender, en avanzar, y invitando a personas como José Luis Ramírez de la Universidad Nacional de Colombia, eh, que, digamos, nos está apoyando en este seminario. El doctor José Luis Ramírez es profesor de dedicación exclusiva del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Su área de interés es la combinatoria enumerativa y, en general, la resolución de problemas sobre estructuras discretas. Hace parte del cuerpo editorial de la revista Enumerative Combinatorics and Application. La página web es la que aparece ahí, la de José Luis, pero yo estuve echando un vistazo a la revista y está muy, muy interesante. Va por el volumen 3 o 4, creo, Sí. y bueno, es una opción para que los investigadores que están trabajando en el área de combinatoria lo consideren también, consideren la posibilidad de enviar los artículos allí. Bien, entonces, para no quitarle más tiempo a José Luis, lo dejamos con su conferencia, algunos resultados de tipo combinatorio en álgebra matricial y polinomios especiales. José Luis, de verdad, muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias, Primitivo, y a los organizadores, pues, por darme el chance hoy de contarles un poco, pues, de las cosas que nos gusta hacer. Digamos que la charla más bien va a ser muy, pues, como introductoria sobre un tipo de problemas que me gustan. Entonces, deme en un momento, presento mi pantalla. Bueno, ahí me pueden confirmar, porfa, si están viendo ahí una pantalla amarilla. Se ve, se ve. Sí, Erior, listo. ¿tú lo Entonces, ves? digamos, Sí, correcto, se ve. correcto. Bien, gracias. Pues nada, como les decía, digamos que el objetivo, pues, de mi charla tiene que ver como con algunos problemas de tipo combinatorio que combinan parte de álgebra matricial, digámoslo así, y digamos que conecta con algo también de polinomios especiales. Digamos que este es un trabajo conjunto que he venido haciendo con una colega que se llama Beata Benji de la Universidad de Public Service en Hungría. Y es bien interesante, digamos, porque es un problema que es muy fácil de contar. Ahorita les cuento de qué trata, pero bueno, contar cosas siempre es a veces complicado, pero bueno, detrás de eso hay algunas técnicas que hemos venido aplicando y bueno, digamos que la charla es bien introductoria en ese sentido de mostrarles como que hay las ideas que hay detrás y pues al final les puedo mostrar algunos problemas que se podrían hacer en este, pues que estamos de hecho trabajando en esta línea con algunos estudiantes. Entonces, digamos que lo primero, digamos que si bien en el título habla de teoría de matrices, habla un poco de combinatoria. Entonces, claro, digamos que la combinatoria realmente hasta hace muy poco, o hasta hace las últimas décadas, es que ya se ha vuelto como un área un poco más sólida en las matemáticas. Cuando uno mira un poco los recuentos que hace, por ejemplo, Richard Stanley, que es tal vez como uno de los combinatoristas más famosos, tal vez como, no sé si decir el padre, pero sí es como uno de los combinatoristas más famosos y que hizo que la combinatoria evolucionara tanto. Pues al principio, digamos que la combinatoria era como un grupo ahí de trucos, digámoslo así, para atacar problemas dispersos, pero hoy en día es un área sólida desde un punto de vista de las matemáticas y combina un montón de cosas, digamos. Entonces combina cosas que son propiamente, déjame, es que escribo con este, enumerativas, digamos, pero luego de eso se ha venido ampliando, por ejemplo, en temas que tienen que ver más con combinatoria algebraica, y luego hay cosas topológicas y bueno, digamos, cosas, por ejemplo, en teoría de la computación, en algoritmos. Entonces, digamos que sobre todo esta última parte, lo que tiene que ver con algoritmos por ejemplo, en general las ciencias de la computación, pues ahí digamos que las matemáticas discretas y la combinatoria pues son un gran soporte para entender muchas de las cosas que aparecen allí. ¿Listo? Ahora, en lo que tiene que ver con teoría de matrices, pues hay muchos problemas, digamos, de la teoría de matrices que al final se pueden pensar de la forma combinatoria. Y eso es pues, lo que se conoce como teoría
no sé cómo deciría esto en español, pero como teoría de matrices combinatorias o algo así. De hecho, hay un libro muy interesante de Richard Raldi y Herbert Reiser, donde atacan muchos problemas de combinatoria, de teoría de matrices, perdón, desde un enfoque puramente combinatorio. Y digamos que ahí, por ejemplo, conectan muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con grafos, porque al final, digamos, en forma computacional, pues los grafos no es más que una matriz de ceros y unos que tienen un montón de propiedades. Entonces, digamos que ese tipo de problemas de matrices con ceros y unos es como de lo que trata al menos un primer pedacito de esta charla, ¿listo? Entonces, digamos que como los puntos que va a tratar es como, bueno, ¿cuál es el problema que nos interesa en teoría de matrices? Otros objetos combinatorios que se pueden, digamos, enumerar o que están relacionados más bien con ese problema de matrices, y luego conectarlo como con algunas familias de polinomios, digamos, especiales, donde sorpresivamente aparecen. De hecho, digamos que, claro, esto viene así, pero yo la primera vez que vi este problema fue de un matemático que estaba hablando de la función z de Riemann y cosas de estilo que yo no entendía, la verdad, nada, y sigo sin entender mucho, pero ahí justamente de ahí dijo él algo de la parte combinatoria y eso me entusiasmó un poco a trabajar este problema. Y pues al final les voy a hablar de algunas generalizaciones y ya resultados que hemos pues obtenido y problemas que pueden ser, digamos, interesantes. Digamos que el problema es bien sencillo de enunciar y es, piensen que ustedes conocen, le dan a ustedes una matriz. Digamos que esa matriz puede ser de ceros y unos. La idea es que solo sea de ceros y unos, ¿listo? Pero usted no conoce la matriz, sino lo que usted conoce es la suma de las filas y la suma de las columnas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, usted tiene esta matriz, que esta es una matriz como 10 por 10, tal vez, y usted sabe que la suma de las filas es estos números y la suma de las filas es estos números. Entonces, por ejemplo, esta suma 3, perdón, esta suma 3, la fila, esta suma 5, entonces estos 3, 5, y bueno, ahí de para abajo. Y por columnas, pues esto suma 5, 5, 1, 3 y así. Entonces, uno de los objetivos es tratar de reconstruir la matriz. ¿Listo? O sea, como de qué matriz binaria, digámoslo así, proviene esa suma de filas y esa suma de columnas. Entonces, por ejemplo, una posibilidad es la matriz que muestro acá. Y ahí digamos que, claro, yo hice este ejemplo al revés. Tomé la matriz y primero obtuve la suma de las filas y las columnas, pero piensen que el problema es inverso. Es, ustedes le dan la suma de las filas y las columnas y quiere reconstruir la matriz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta es una posibilidad que le da, por ejemplo, si suma esto de aquí, le da el 5 acá, si suma esto de acá, le vuelve a dar el 5 acá, y si suma por filas, por ejemplo, esta le da el 3 acá, y así sucesivamente. Entonces, ese es como el primer, digamos, el problema está relacionado con ese tipo de matrices. Sin embargo, digamos que si cada uno comenzara a intentar obtener una matriz que le diera esa suma de filas y suma de columnas, en realidad hay varias opciones. Por ejemplo, esta fue la que yo les mostré antes, pero otra fácil de obtener es simplemente cada vez que haya un bloque con un 1, 0 y un 0, 1, intercambie las filas, digamos, este 1 páselo acá, el 0 devuélvalo, y aquí lo mismo. Entonces le queda este bloquecito. Y lo demás déjelo igual. Entonces, claro, si uno hace ese cambio, esa permutación ahí en ese bloquecito, pues la matriz que obtiene satisface la misma propiedad, ¿no? Que está la suma de las filas y está la suma de las columnas, porque finalmente, claro, este uno pasó acá, pero este uno lo devolví. Entonces, al final, no, pues la suma de esta columna no me cambió. Y respecto a las filas, pues también se hizo el mismo cambio, o sea que no se altera la suma de las filas y la suma de las columnas. ¿Listo? Ahora bien, el problema ahora está en, ¿será que siempre se pueden obtener más de una matriz, por ejemplo, cuya suma de filas y suma de columnas sea la que uno tiene ahí? Y ya la cosa, pues depende de la matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esta que es más pequeña y más fácil de ver. Si a uno le dan esta matriz, ¿cierto? Que es una matriz 2 por 3, usted sabe que solo puede reemplazar los asteriscos por ceros o unos, y usted sabe que esto suma 1 y 1, y aquí suma 2 y 0 y 0, ¿listo? Entonces, ¿de qué matriz proviene? Pues la única opción, digamos, de la matriz de la que puede provenir es la siguiente, y es, pues para que esto sume 2, la única es que aquí usted reemplace 1 y 1, ¿cierto? Y pues si apenas usted reemplaza este 1 y 1, pues ya también obtuvo estos valores. O sea que en realidad los demás tienen que ser 4 ceros, ¿listo? Entonces de esta matriz proviene y solo hay una, ¿listo? Que es justamente, bueno, la que acabé de mostrar.
este otro, para que vaya quedando clara la idea, y es, si usted sabe que esa suma de filas y suma de columnas viene de una matriz 3x3 de ceros y unos, pues ¿de cuál puede provenir? Entonces uno puede comenzar ahí a jugar, ¿no? Entonces esto aquí, por ejemplo, tiene que sumar 3, y pues si son solo unos y ceros, la única opción es que aquí sean 3 unos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, estos 3 unos serían. Pero, claro, para que aquí me sume un 2, ¿cierto? Y aquí me sume un 2, la única forma es, por ejemplo, que aquí sea, bueno, aquí de hecho, para que este me sume 3, pues la única es que estos sean solo estos unos. Y así, digamos que uno puede ir completando y en este caso, la única forma es que venga de esta matriz, ¿listo? Entonces, mire que este tiene, es un problema de reconstruir una matriz, pero me interesa cuando la matriz de la que proviene sea única, ¿listo? Y ese tipo de cosas es como el objeto discreto que estamos interesados. Digamos que esto en inglés se conoce como Lorentz matrices. No sé, una buena traducción en español sería, no sé, matrices, no sé, de suma solitaria, yo qué sé. Pero estas matrices básicamente son matrices binarias que están determinadas de manera única, digamos, a partir de la suma de sus filas y de la suma de sus columnas. ¿Listo? Digamos que vamos a anotar aquí como LNM ese conjunto de esas matrices, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esta matriz, pues sería una matriz Lomson de tamaño 2x3, porque pues digamos que esta está determinada de manera única por la suma de sus filas y la suma de sus columnas, ¿listo? Entonces, pues miren que es una definición bien sencilla y muy del tipo de la combinatoria. Digamos que la combinatoria se caracteriza por eso, porque muchos problemas son más o menos fáciles de decir, digamos, de contar a la gente, pero pues se van complicando cuando ya los quiere abordar en detalle. Entonces, digamos que este tipo de matrices, sobre ellas se conocen algunos resultados. De hecho, Reiser, que es uno de los autores del libro que les mostré arriba en el 57, demostró lo siguiente, y es para que una matriz binaria, o sea, de entrada de ceros y unos sea Lomson, lo que tiene que pasar es que evite o que no contenga, digámoslo así, una de las siguientes dos submatrices, la 101 o la 0110. ¿Listo? O sea, si usted hace una búsqueda y no contiene ninguno de estos dos bloquecitos, esa matriz es Lomson. ¿Listo? Y ese es un resultado que se conocía más o menos hacia el 57. Pero lo que José, estaba, oigo, qué pena, disculpe que lo interrumpa, soy Ismael tranquilo. Gutiérrez. Sí. ¿Hay alguna relación de estas matrices? Por ejemplo, me parece que usted habla y yo estoy pensando de pronto en códigos binarios y tamaños de soportes de las palabras en una matriz generadora, por ejemplo. ¿Hay alguna Sí. conexión con eso? En teoría de códigos no he escuchado relación, digamos. De hecho, ahorita voy a mostrar como otras formas de pensar este problema que tiene que ver como con permutaciones y, y grafos, pero en códigos no he escuchado, digamos, de las relaciones que he visto, al menos no recuerdo, pero no recuerdo, digamos, de haber visto dicha relación, digamos. Pero bueno, Vale, puede que gracias. exista con tanta cosa. Entonces, digamos que ese es el problema. Entonces, claro, Reiser básicamente probó eso, que tenían que evitar esas dos matrices. De hecho, todos estos temas de que una estructura combinatoria evite una subsecuencia, algo así, cada vez que tienen mucha fuerza en combinatoria porque vienen de problemas, de hecho, de algoritmos, por ejemplo, de Donald de Knuth, que seguramente lo conocen por el arte de programar, ha planteado muchos problemas que tienen que ver con esto, por ejemplo, con permutaciones que evitan patrones y eso. Entonces, todos esos problemas, pues como que en combinatoria recientemente se han vuelto muy interesantes porque son muy duros de contar y de programar y cualquier cosa. Pero bueno, esta es como una caracterización. Pero el problema que a mí me llamó la atención y del que les voy a hablar ahorita en un rato es, ¿y cuántas matrices hay Lomson? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si usted ya sabe caracterizarlas y quiere saber cuántas matrices hay de tamaño n por m, ¿se puede decir algo, digamos, de ese cardinal? Y ese es un problema típico de combinatoria numerativa, es decir, yo tengo una estructura, digamos, discreta, como son estas matrices, y ahora quiero saber cuántas hay. Y ahí hay varias respuestas que uno puede dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, deme una forma recursiva de calcular cuántas hay. Entonces, ahí hay varias, o sea, como depende de lo que usted pueda decir. Entonces, usted puede decir, dar, por ejemplo, una recurrencia, por ejemplo, como Fibonacci. Fibonacci es una sucesión recursiva, pero lo que pasa es que las recurrencias, esa es la fácil, pero pueden ser muy complicadas. Entonces, puede dar una recurrencia o puede dar, por ejemplo, algo que es aquí muy clásico y que es una herramienta súper importante y es
puede dar una función generatriz o generadora. Y esta tal vez es una de las técnicas hoy en día más útiles en combinatoria. O puede dar, por ejemplo, yo qué sé, una forma asintótica. Entonces, todo ese tipo de cosas son, cuando yo digo cuál es el número de matrices, pues claro, uno que, o bueno, una fórmula cerrada también. Cualquiera de esas 4 preguntas, digamos, uno podría, eso quiere decir, cuando yo me pregunto esto acá, yo lo que estoy buscando es algo de este estilo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, estas son las matrices Lomson de tamaño 2×3, ¿listo? Entonces aquí lo que hicimos fue pintar los unos con cuadritos negros y los ceros con blanco, para que fuera más fácil. Entonces uno puede verificar que estas son todas las posibles que hay, que son estas 46 matrices, ¿listo? O sea, de tamaño 2×3 hay exactamente 46 matrices. Ahora, ¿sobre cuántas? Pues piense que si es una matriz 2×3 de ceros y unos, pues esta entrada puede ser 0 o 1, o sea, tiene dos opciones, 2, 2, o sea que en realidad hay 2 a las 6 matrices binarias de tamaño 2×3, pero de esas 2 a las 6 hay solo 46 que son Lomson, ¿listo? Y ese pues es el problema, digámoslo así, de conteo. No sé si alguna pregunta está ahí. Bien, entonces digamos que un poco interesado en este problema, uno de los resultados que hay de cómo contar estas matrices fue dado por Brubaker en el 2008 y él da una fórmula, de hecho, pues más que explícita, da una fórmula combinatoria que involucra, digamos, coeficientes muy conocidos en combinatoria y es esto de acá. Entonces él dice, bueno, el número total de matrices viene dado por este producto de estos dos factoriales y estos coeficientes de acá. ¿Qué son esos coeficientes ahí? Esos se conocen como los números de Stirling de la segunda clase, ¿listo? Y básicamente, que es como muy parecido a los coeficientes binomiales. Entonces, ¿qué numera este coeficiente? Pues este coeficiente es el número de particiones del conjunto de n elementos en cada bloque, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este número de Stirling vale 6. ¿Qué particiones cuenta? Pues si solo tiene 3 bloques y tiene usted 4 elementos, piense que una partición podría ser la siguiente y es, yo qué sé, dejar el 1 solo, el 2, el 3 y el 4. ¿Listo? Ah, perdón, aquí la embarré, no me falta. Así. Por ejemplo, esta es una partición que me sirve, ¿no? Tiene 3 bloques y tiene 4 elementos. En total, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ese es un ejemplo de una partición que sería contada en 3 a 6. Otra podría ser, yo qué sé, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esa es otra opción. Y bueno, y así las voy contando todas. Entonces, por ejemplo, el 1, a ver, me faltaría con el 4, el 2 solo y el 3 solo. Y bueno, y así voy haciendo la búsqueda y esas son todas las posibilidades. Aquí me faltan 3 más, pero es básicamente lo que cuentan los números de Stirling. Digamos que son unos coeficientes más o menos parecidos a los coeficientes binomiales, digámoslo así. Entonces, bueno, hasta ahí ese es un problema contigo que de paso ya les mostré la solución. Ese número de matrices viene dado por esta formulita acá. ¿Listo? Ahora bien, digamos que esta estructura, digamos, de contar matrices, Lomson, pues digamos que ha traído a la gente que hace combinatoria y han encontrado otras estructuras donde aparece. Y eso es bien útil en combinatoria porque, claro, a veces uno, por ejemplo, este es un problema sobre matrices, pero puede que aparezca que uno lo pueda pensar de otra forma, como utilizar otra representación. Y entre las muchas que existe, por ejemplo, está esta que tiene que ver con las orientaciones acíclicas de un grafo que es una orientación acíclica. Entonces, piense que usted tiene un grafo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tiene este grafo de acá, ¿listo? Entonces, una orientación acíclica es básicamente ponerle direcciones al grafo, o sea, en algún sentido, de tal forma que usted no encuentre un ciclo, o sea, que no se le forme ningún ciclo en la asignación de flechas que usted haga. Entonces, por ejemplo, usted pone una flecha para allá, pone una flecha para acá, por ejemplo, aquí puso la flecha para acá y así. Y yo sé que es una orientación acíclica porque, por ejemplo, si usted arrancara aquí, pues usted puede moverse acá y puede moverse acá y de ahí ya no puede salir. Entonces, mire que eso ahí no se le determinó ningún ciclo. Y la idea es que usted tiene que verificar así con todas las posibilidades. Entonces, por ejemplo, aquí puedo viajar aquí y de ahí ya no puedo salir. Entonces, voy bien. O, por ejemplo, puedo hacer esto
esto, esto, y ahí puedo bajar. Pero lo importante es que no se le cierre el camino. Entonces, eso es lo que se conoce como una orientación acíclica en grafos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, Stanley probó en el 2006 que una forma de saber cuántas orientaciones acíclicas tiene, pues, se pueden hacer sobre un polinomio, está conectado con el polinomio cromático. Y ese tipo de resultados son, pues no sé, pero a mí me sorprende que son muy bonitos y es, si usted calcula el polinomio cromático de un grafo, que es básicamente el polinomio cromático, lo que le dice es, cada vez que usted reemplaza aquí la variable x por un entero positivo, por ejemplo, usted reemplaza aquí por 8, entonces el número que le dé le dice cuántas coloraciones diferentes hay de los vértices, de tal forma que dos vértices adyacentes tengan colores diferentes. De hecho, el menor número de colores que usted puede utilizar es lo que se conoce como el número cromático de un grafo. Y es un problema en combinatoria interesante, pero en algoritmos también es bien útil y de hecho es un problema NP completo. Pero entre las propiedades teóricas que existe esto, Stanley prueba que cuando usted evalúa el polinomio en -1, y bueno, y salvo el signo que le salga, ese número le va a dar el número de orientaciones acíclicas de ese grafo. Entonces, digamos que el polinomio cromático tiene un montón de información. Por ejemplo, este 5, el exponente del polinomio es el número de vértices del grafo, que normalmente, bueno, aquí se me fue un error en este. Ah, no, aquí está bien, pensé que por alguna razón leí aquí un 6. No, digamos este 5, pues son estos 5 vértices. Por ejemplo, este 6 es el número de las aristas. El menor entero, cuando usted lo evalúe, el menor entero positivo, que sea diferente de 0, es el número cromático. De hecho, hasta hace poco, y eso fue hasta noticia, había una conjetura abierta, que era la conjetura de Rota, se lo llamaban, y es que los coeficientes de esto forman una sucesión, digamos, si los veo solo como enteros positivos, forman una sucesión unimodal, o sea, crece y en algún momento decrece. Y se sabía, digamos, que crecía hasta la mitad, pero nadie había podido probar que en general esto bajaba. Y de hecho hace poco, bueno, lo hicieron súper general sobre, eh, ahora se me olvidó el nombre de esta estructura, pero digamos que esto fue famoso porque era una conjetura que llevaba un montón de años abierta, pues un montón, no, en realidad 30 años por ahí abierta, y la probaron hace poco utilizando unas técnicas ahí súper elevadas. Yo me vi la noticia, pero no sé cómo sean los detalles de la prueba. Ahora, lo bonito y lo que conecta esto con las matrices Lomson es este resultado de Cameron del 2014, y es que estos prueban que el número de orientaciones acíclicas del grafo completo bipartito, o sea, el KNMK, es este número. Y si se fijan, es la misma cantidad de matrices Lomson. O sea, hay una conexión, digamos KNK, perdón, es el grafo bipartito completo, que son n vértices aquí, k vértices acá, y todos se unen, digamos, todos los de aquí se unen con todos los de acá. Es algo así. ¿Listo? Entonces, el número de orientaciones acíclicas de esto justamente coincide con el número de matrices Lomson. Y digamos, la idea de la prueba tampoco es tan difícil. Es como coger este grafo, asociarle la matriz de adyacencia y luego ver que esa matriz de adyacencia más o menos cumple los criterios dados por Reiser. Entonces, pero digamos que es una aparición interesante. Pero, y hay muchas más. Por ejemplo, las permutaciones de Calan. Entonces, una permutación de Calan es, imagínense que usted tiene ¿cómo se dice esto? Dos montones de cartas, digámoslo así. Y usted las comienza a mezclar, ¿sí? Como cuando coge dos mazos de cartas, las mezcla, entonces obtiene una permutación, digamos, un mazo píntelo de azul y otro mazo píntelo de rojo. ¿Listo? Cuando las mezcla, para que algo sea una permutación de Calan, lo que tiene que pasar es que, claro, las que están pintadas de color azul, o sea, por ejemplo, las de la mano izquierda, determinan sucesiones crecientes. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, aquí 2, 3, 1, 2 y 3. Y las rojas, pues lo mismo, también determinan segmentos crecientes. Entonces, por ejemplo, esto es creciente, este bloquecito es creciente porque solo tiene un elemento, este es creciente, pero esta no es una permutación de Calan, porque, por ejemplo, claro, las azules están bien, pero las rojas, por ejemplo, aquí determinan un segmento decreciente. Entonces, las que queden así como formándose de menor a mayor en cada bloquecito, esa es una permutación de Calan. Entonces, de nuevo, la pregunta es ¿cuántas permutaciones de Calan hay? Entonces, si en un fajo en un mazo, perdón, hay n cartas azules, por ejemplo, y en el otro están las rojas, pues ¿cuántas hay?
de nuevo viene dado por este numerito. Entonces es como que esto es como cuando uno habla de los números de Fibonacci, Catalán y eso que aparecen en un montón de cosas, pues estos parece que también cuentan varios objetos pues combinatorios, pero bien diferentes, digámoslo así. De hecho, más o menos la idea de la prueba, y ahí también es donde entra la combinatoria numerativa, y es que muchas veces las pruebas son algoritmos, y es cómo pasar de una estructura a la otra. Entonces, por ejemplo, aquí, las que están más resaltadas, por ejemplo, son las rojas, o lo que pinté antes de rojo, y las que están sin resaltar, como estos bloques, son, digamos, las azules. Entonces, la idea de convertir esto en una matriz Lomson es como, usted coja las azules, por ejemplo, y váyalas colocando, por ejemplo, aquí el primero, el 0, listo. Este es otro bloque, entonces lo pongo aquí, horizontal. Luego este viene otro bloque así, piensen que este es el bloque azul. Luego el bloque rojo, el bloque azul, y así. Luego proyéctelo sobre la columna y sobre las filas. Entonces proyecté los numeritos. Y esto determina este tablerito. Y llénelo de unos. Y luego reorganice esto de la columna, reorganícelo de menor a mayor. Bueno, digamos que hay una prueba en detalle porque esto funciona, ¿no? Pero lo que obtiene es una matriz Lomson. Y es, digamos que esta es reversible y digamos que parte de lo que prueban es que es una biyección. Por lo tanto, pues están enumeradas por la misma sucesión, ¿listo? Entonces, este es como el espíritu un poco de la combinatoria numerativa, como ir pasando por medio, digamos, de biyecciones, por ejemplo, en este caso, que son normalmente, no son fáciles, o sea, no, toca que uno se le ocurra algo y entender muy bien el objeto para poder pasar de un lado a otro. Y una última aparición que recién en el 2018 se obtuvo, y es que una matriz es, no sé, sin gancho sería en español, si evita cualquiera de estas dos matrices de acá, ¿listo? Entonces, si una matriz evita alguna de estos dos bloques, se llama una matriz gamma libre, yo no sé, bueno, ganchos sin ganchos, pues la llamaríamos acá. Entonces, Benji y Nagy prueban en el 2018 justamente que el número de esas matrices viene dado por esta sucesión. Entonces, de nuevo, vuelve y aparece. Y así, hay varias, digamos, estructuras combinatorias donde aparecen estos números, o sea, donde son enumeradas, igual que las matrices de Lomson. Entonces, resumiendo, el número de matrices Lomson de tamaño n por k es equivalente a contar el número de orientaciones acíclicas en grafos bipartitos completos, el número de permutaciones de Calan, el número de matrices que son libres de esos ganchos, el número, bueno, y ahí hay como otras 3 apariciones donde aparece. Y eso es muy bonito, o sea, en combinatoria que aparece ese tipo de cosas es como que trae mucho la atención y de hecho probar ese tipo de cosas no es fácil porque hay que construir como algoritmos que le van pasando de una representación a otra y es bien, bien interesante lo que hay detrás de esos tipos de resultados. Entonces, hasta ahí es el problema combinatorio, ¿listo? Pero yo tengo que decir que yo no llegué a este problema así, como que me lo presentaron en combinatoria, aunque me interesa la combinatoria, sino fue una, por eso a veces creo que es muy importante ir a charlas que a veces ni siquiera sean del área de uno, y es que está en una charla que hablaban de teoría de números y hablaban de una generalización de los números de Bernoulli. Y ahí fue donde yo conocí este problema, o sea, ni siquiera era nada en combinatoria, sino era un profesor que estaba hablando de algo que llaman los números de Poli-Bernoulli. Yo tengo que decir que no entendía mucho la charla, pero hubo un momento en que aparecieron un par de slides donde aparecía la parte combinatoria y eso fue como que, ve, eso es bonito, digámoslo así. Y voy a hacer ahí, mostrarles más o menos en qué consisten esos números. Pero antes quisiera hablarles de qué son los números de Bernoulli, que son bien famosos, pues seguramente muchos ya los han visto en cursos básicos de matemáticas o en polinomios especiales, y tienen que ver con este problema, y es, suponga que usted en el curso de fundamentos lean la suma de los primeros números naturales, y todos saben que esto es n por n más 1 sobre 2, y hay un montón de pruebas de eso por inducción, utilizando el método este que hizo tal vez que Euler, no sé, bueno, que es como poner la suma al revés y sumar 2 veces. Bueno. Luego, si le preguntan a uno por los cuadrados de la suma de los cuadrados de los números naturales, pues de nuevo uno conoce fórmulas de este estilo, ¿cierto? Que n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿listo? Y si le preguntan por la de los cubos, uno todavía la conoce. Entonces uno dice, eso es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Y así, si le preguntan a la 4, por ejemplo, a veces veo a los estudiantes de cálculo integral que los ponen a sacar esas fórmulas porque cuando los ponen a hacer como sumas de Riemann y cosas de ese estilo, y ellos ahí prueban esas formulitas para calcular eso.
Pero la pregunta es, ¿será que hay alguna fórmula general, por ejemplo, para esto? O sea, para 1 a la k más 2 a la k, sí, hasta n a la k. Y la respuesta es que sí, hay una fórmula general, porque si lo piensan, cuando yo expando esto, esto es como n cuadrado más n, cada 1 sobre 2. Y si yo expando esto aquí, esto es 2n al cubo, bueno, sobre 6 más algo. Entonces, y si esto lo expando, esto es como un n a la 4 sobre 4 más algo. Entonces, las fórmulas en realidad son, uno puede probar que, por ejemplo, esto es un polinomio de grado 2, de grado 3, de grado 4, y en general esto le va a dar un polinomio de grado k, perdón, de grado k más 1. Y pues la pregunta es, ¿será que hay formas de calcular como los coeficientes y eso? Y pues justamente ahí es donde aparecen los números de Bernoulli. Y es que existe una fórmula en general pues, combinatoria y es esta acá. Entonces, esta fórmula de aquí lo que les está dando es justamente esto. O sea, digamos que una expresión. Entonces, estos numeritos que van apareciendo, uno, un medio, un sexto, bueno, los que aparecen en esa fórmula es lo que se conoce como los números de Bernoulli, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este un medio de acá justamente es el de aquí, y este un sexto es el de aquí, y bueno, y ahí hay un montón de propiedades de los números de Bernoulli, y usted busca en Wikipedia y eso sale un montón de apariciones. De hecho, hay un libro muy bonito que fue escrito por, bueno, no sé, estos autores japoneses, Arakawa y Fujikama y Kaneko, sobre los números de Bernoulli, y en particular, digamos, su aparición en la función Z, en las funciones Z, digamos, de Riemann, pues. Esta es como una monografía del 2015, reciente más o menos, y es muy bonita porque habla históricamente de esos números de Bernoulli, en dónde aparecen, cómo se pueden calcular, y por ejemplo, dentro de las formas en las que se puede calcular esos coeficientes de arriba, o sea, estos numeritos que aparecen aquí en esta fórmula para calcular esto, está esto, que es esto lo que se conoce como la función generatriz exponencial o función generadora exponencial. Que para no entrar en detalles, es que si usted expande, hace el desarrollo de Taylor de esto, alrededor de cero, pues los coeficientes son justamente los números de Bernoulli, bueno, salvo por un factorial. Entonces, por ejemplo, aquí en algún paquete, este fue en un Wolfram, pues si yo meto esa serie y hago el desarrollo de Taylor, pues los coeficientes son los números de Bernoulli. Piensen que eso es una función generatriz. Pero los números de Bernoulli aparecen en muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, está conectado con la función z de Riemann. Y es que cuando usted evalúa la función z de Riemann en valores pares, le aparece esta expresión que es muy bonita. Entonces es como -1 a la k menos 1 medios por el número de Bernoulli sobre este factorial, pues por 2pi a la 2k. Entonces, esa es como una interacción que hay, o una relación más bien entre los números de Bernoulli y la función z. Y todo esto, ¿por qué? O sea, porque está hablando de matrices Lomson y eso, pues todo tiene que ver porque en esa charla en la que les digo que estaban hablando de esta generalización de los números de Bernoulli, que se conocen como los números de Poli-Bernoulli. Esta definición fue dada por Kaneko, que es justamente uno de los autores del libro anterior, y ellos lo definen digamos, de manera formal como esto de acá. Los números de Poli-Bernoulli se definen con esta función generatriz, donde esta función es lo que se conoce como la función polilogarítmica, ¿listo? Entonces, ¿por qué generaliza esto los números de Bernoulli? Porque cuando yo cojo aquí k igual a 1, la función polilogarítmica sería esto, ¿cierto? Porque aquí k vale 1. Y es el logaritmo natural de 1 menos x. Si yo evalúo, si yo evalúo, digamos, reemplazo esto aquí, digámoslo así, pues digamos, recupero la función de Bernoulli, la función generatriz. Entonces, digamos que por eso es que estos números lo generalizan. ¿Y para qué lo utiliza la gente de teoría de números? Y simplemente muestro un slide porque yo de eso no sé nada, pero en esa charla estaban hablando de eso. Lo utilizan para estas funciones de aquí, que yo cuando veía eso, no, pues yo ahí no entendía, pero bueno, hay que mirar lo que está haciendo la gente, que a veces te van a ver por qué se conecta con lo de arriba, y es, esta gente estudiaba funciones que llaman como funciones Z múltiples, que son estas expresiones de aquí, que de alguna forma, más que generalizan, es como variantes de la función Z de Riemann, y ellos le aparece algo que llaman la función de Laplace-Meylin, y ahí involucran estas funciones múltiples Z. Entonces, ahí estaban hablando de eso, yo no entendía nada, y dentro de los resultados que mostraban era cosas de estas, que esas funciones Z múltiples se pueden escribir como combinaciones de ellas, pero en algún momento dijeron, y hay un análogo de los números de Bernoulli, que son los números de Poli-Bernoulli.
Y estos números de Poli-Bernoulli aparecen, digamos, son como los análogos, digámoslo así. El análogo a este resultado, ¿cierto?, de la función z de Riemann y los números de Bernoulli, para el caso de ellos, era algo de este estilo. Que puede que yo me equivoque porque esto no lo manejo. Y es como esas funciones z múltiples se relacionan con los números de Poli-Bernoulli de alguna forma. Pero luego apareció este slide. Y cuando uno hace combinatoria y ve este slide, uno dice, uff, esto sí debe tener algo combinatorio. Porque lo que le decían ahí en esa charla era que estos números de Poli-Bernoulli se pueden calcular de forma recursiva como esto de acá. Y esto tiene pinta combinatoria porque es una forma recursiva. Si usted de hecho multiplica por n más 1, pareciera que como que es como una recursión como de enteros, yo qué sé. Y cuando ve esta función exponencial, esto es bien simétrico. Y cuando ve esto, pues esto son muchas simetrías y tiene pinta de que puede tener como un enfoque combinatorio. Y entonces mostraron este resultado. Y es que para ciertos valores, los números de Poli-Bernoulli dan enteros. De hecho, cuando el k es un entero positivo, o bueno, cuando todo esto es negativo, aparece esto. Y si recuerdan, pues lo que está diciendo esto es que los números de Poli-Bernoulli conectan con las matrices Lomsum. De hecho, lo que estoy diciendo es que el número de matrices Lomsum de tamaño n por k es igual al número de Poli-Bernoulli Bn menos k. Y ese resultado es muy bonito. O sea, es como que un objeto puramente combinatorio al final coincide con estos números de Poli-Bernoulli. ¿Listo? O sea, una cosa de teoría de números por allá que yo la verdad no manejo, aparece aquí, o sea, conecta con esto combinatorio. Entonces, en esa charla el profesor dijo, solo dijo una pequeña cosa, dijo como que esto en combinatoria aparece, pero él siguió porque él tampoco hacía combinatoria. Pero entonces, eso, pues, de mi punto de vista es muy bonito, porque es como usted tiene polinomios por allá en teoría de números, y para valores, digamos, de n y k, donde k ya es positivo y n positivo, esos números dan enteros y cuentan las matrices de Lomsum, o sea, las orientaciones acíclicas, o sea, los números de las permutaciones de Callahan y todo ese montón de cosas, ¿listo? Entonces, esa es como la conexión que hay entre esos polinomios y las matrices. No sé si hay alguna pregunta o algo. Bien, entonces, en esa misma charla, y ahí les voy contando cómo va apareciendo el cuento, el profesor habló de otros números que se generalizaban más o menos parecidos a los Poli-Bernoulli. Y entonces, claro, uno ya comienza a poner atención porque él comenzó a decir, y no se conoce mucho combinatorio, y bueno, él daba más o menos porque en términos analíticos era interesante estudiarlos. Y una de esos que él definió eran los Policauchy. Entonces, ¿qué eran estos de Policauchy? Pues bueno, más o menos resumiendo el cuento, estos números de Poli-Bernoulli tienen esta expresión cerrada, digámoslo así. Y él decía, bueno, hay una cosa que es como los duales que tienen que ver con los números de Stirling de la primera clase, y estos aparecen en un contexto, pues, que para mí es más analítico, digamos, y es calcular, digamos, cada veces la integral entre 0 y 1, o sea, digamos, como cada integrales iteradas de este coeficiente binomial. Digamos que el coeficiente binomial se puede ver de manera, pues, como un polinomio. O sea, si yo pienso en x combinado n, esto es como si fuera x por x menos 1, así, yo qué sé, hasta x menos n menos 1 sobre n factorial, tal vez. Entonces, digamos que al final se puede ver como un polinomio, entonces yo puedo integrar entre 0 y 1, y lo que tengo entendido es que esto, cuando k vale 1, lo llamaban los números de Cauchy, que es esta integral. Y pues lo que hacía este autor era, que se llama Takao Komatsu, que era la charla en la que yo estaba, los definió en el 2013 como iterando varias veces esta integral, y eso aparece con un montón de propiedades. Entonces él dijo, bueno, esto cuando usted ahí muestra haciendo desarrollo de series y haciendo un montón de cosas analíticas, él entre los resultados que mostró fue este de acá. Y pues claro, uno como que se sorprende porque estos de aquí, estos números tienen interpretación combinatoria. Esto es el número de permutaciones de n elementos que se pueden, digamos, escribir, que se escriben como m ciclos disyuntos. ¿Sí? O sea, recuerden que si yo tengo una permutación, toda permutación siempre se puede escribir como producto de ciclos. Entonces, pues esos son los ciclos. Los m, si hay m ciclos, pues el número total de permutaciones
lo cuenta ese coeficiente. Y él dijo, bueno, pero no se conoce interpretación combinatoria ni nada de eso. Y ahí siguió definiendo cosas y cosas, y aparecieron muchos números así como, pero que ellos, digamos, tenían interpretaciones de este estilo, o sea, en un contexto analítico, pero no conocían mucho de la parte combinatoria. Entonces, pues eso era un problema ahí como muy pues, interesante. De hecho, él mostró esta tablita y él decía, bueno, aquí dan, estos son como los primeros valores y hay unos racionales, pero aquí para arriba dan enteros, pero no se conoce interpretación combinatoria, y él los calculaba pues con recursiones que han derivado a partir de estas definiciones y eso. Entonces, un problema abierto era justamente, que ya no es problema abierto, pero en ese momento era darle interpretación combinatoria a estos polinomios de Polycauchy y a otras generalizaciones que tenía la gente que hace polinomios especiales, bueno, no sé, pero como que no se conocía mucho de la combinatoria. Entonces, esa era pues, la pregunta que nos comenzó a interesar en ese momento. Entonces, para cerrar ya este último bloque de la charla, pues quiero mostrarles como algunas de esas interpretaciones como algunas interpretaciones combinatorias de ese mundo de polinomios que la gente definió y que definía de forma analítica, pero que también tiene interpretación combinatorias, pues algunas no tan sencillas. De hecho, este problema, por ejemplo, de Polycauchy, de encontrar una interpretación combinatoria, hasta el año pasado pudimos finalmente encontrar una interpretación. Entonces, digamos que dentro del montón de extensiones que existen al problema, uno que nos interesó, primero voy a hablar de una generalización del problema de las matrices Lomson y luego al final muestro más o menos cuál es la interpretación de los Polycauchy. Tiene que ver con esto de acá. Y es, primero, pues voy a decir que dos columnas de una matriz son del mismo tipo si las matrices básicamente son las mismas, si coinciden en cada posición. ¿Listo? Entonces, uno puede, digamos, generalizar el concepto de la matriz Lomson, ¿listo? Para dos conjuntos, si pasa lo siguiente, y es, si el número de columnas del mismo tipo, o sea, que coincidan, están contenidas en S1 y en S, bueno, las filas en S1 y las columnas en S2, ¿listo? Ya esas matrices las vamos a llamar S1, S2 Lomson. Digamos que aquí ya no voy a mostrar los polinomios de donde proviene esto, pero esto venía de un contexto que no era de combinatoria, entonces lo natural era, para darle interpretación combinatoria, definir esto de esta forma. Por ejemplo, justo no puse con los dibujitos acá, déjenme ver si está acá abajo, no, pero este acá. Esto acá significa todas las matrices Lomson de tamaño 2×3, aquí, estas son todas, ¿listo? Pero esta condición aquí es que las filas sean del tipo par y las columnas sean del tipo impar, o sea, digamos, que las que son del mismo tipo sean impares por columnas y que las que son del mismo tipo por filas sean pares. Entonces, ¿de estas cuáles me sirven? Bueno, aquí es que como no tengo pensé que había hecho los circulitos donde me servían, pero por ejemplo, esta de acá, creo que esta, no, esta no me sirve, esperen ahora que, o sea, necesito buscar una matriz de estas, que las filas que sean iguales, la cantidad de filas que sean iguales sea par y la cantidad de filas que sean iguales sea impar. Entonces, por ejemplo, tal vez, no, esperen, ahora que no veo, esperen que yo debo tener por acá un dibujito donde, porque es que esto ver entre todas esas matrices, debo tener una donde justo sí la tengo resaltadas. Deben un minuto porque es que eso abajo, y aquí tampoco tengo las gafas para ver al menos bien. Pero por ejemplo, deben aquí un segundo. Acá, ya. Por ejemplo, esta de acá. Esta de acá me sirve. La pregunta es, bueno, ¿por qué esa de ahí sirve? Si ustedes miran por filas, esta de acá son del mismo tipo. Básicamente son iguales. Entonces, hay una básicamente del mismo tipo. En este caso, estas dos que son la misma, que coinciden. ¿Listo? Si la miro por columnas, hay de dos tipos. Estas tres, que son de un mismo tipo, y esta acá. Entonces, digamos que por columnas hay dos del mismo tipo, o sea, de dos tipos diferentes básicamente, y por filas hay una, ¿listo? Entonces este es par y este es impar. Esa es como la restricción que se hace al problema general, pero no solo para pares impares, sino para cualquier conjunto. Digamos que ese tipo de restricciones también viene sobre grafos y es como, yo ya no quiero una matriz Lomson cualquiera, sino quiero, digamos, que haya como más restricciones sobre el número de filas y columnas. Entonces, ese fue como uno de los primeros problemas que atacamos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuántas hay?
que es siempre la pregunta en combinatoria. Entonces, claro, pues si S1 y S2 son todos los naturales, básicamente le está diciendo es que, pues, que no hay restricción, o sea, que pueden haber del tipo que quiera y no hay restricción, y este pues ya lo habían solucionado. Pero si yo quiero, para una restricción cualquiera, necesitábamos contar particiones que tuviesen una restricción de hecho cualquiera. Entonces, que fueran aquí, por ejemplo, que el tamaño de cada bloque tuviese un tamaño fijo o un tamaño contenido en ese. Y esos números se generalizan los números de Stirling. Y, por ejemplo, si aquí se pone esta condición, que cada bloque sea de tamaño al menos m, entonces le dan unos números de Stirling diferentes, y teníamos formas de más o menos combinatoriamente de calcularlos, formas recursivas. Lo que pasa es que estas formas recursivas, de eso no voy a hablar, pero en algoritmos son difíciles de evaluar, porque es una recursión muy grande, pero bueno, habían formas de calcular, conectaban con números de parciales de Bell, y pues este teorema, la verdad, no era nada sorprendente, y era como, bueno, pues el número de esas matrices tiene que ver con este m factorial, que más o menos parecía a la fórmula que ya se conocía, y estos números de Stirling, ¿listo? Pero hay que decirlo, ese conteo no era, pues, digamos, tan retador. Pero luego la pregunta siguiente es, ¿cómo calcular la función generatriz en dos variables? Porque eso nos daría una forma computacional más rápida de calcularlo. Y esa nos costó ya un poco más de trabajo. Y para eso, digamos, lo que está detrás de esto, y no va a entrar en los detalles, es algo que se conoce hoy en día como combinatoria analítica. Digamos que la combinatoria analítica, justamente, digamos, el que se considera pues el padre, que ya murió, es Phil Flayolet, que es el que está aquí pintado, pues, y él tiene un libro muy bonito, de hecho es libre, se descarga gratis del grupo de ellos, que se llama así, Analytic Combinatorics, como un libro como de 1000 páginas, y es muy chévere porque la explicando, hay una parte en la que mezcla el análisis complejo con las funciones generatrices y muestra que uno puede, digamos, obtener resultados combinatorios utilizando técnicas de variable compleja, por ejemplo, y de hecho técnicas más o menos clásicas, pues, y ahí son como tres partes del libro. Entonces hay una parte donde explica el método simbólico, que el método simbólico es, digámoslo así, si yo tengo estructuras combinatorias, las puedo mezclar por uniones, por concatenaciones o productos, o por sus varios operadores que ellos definen acá, pero luego eso tiene una traducción en funciones generatrices. Entonces, por ejemplo, en sumas de funciones generatrices, en multiplicaciones, en logaritmos. Entonces hay como que una traducción entre cosas combinatorias y cosas de funciones, de operaciones sobre funciones generatrices. Entonces, utilizando ese tipo de técnica, que es una técnica que hoy en día es muy, pues, se está estudiando, este es el libro del 2009 tal vez, pudimos encontrar que de hecho esas matrices se pueden contar de forma bien general, y la función generatriz es hasta sencilla, es este cociente. 1 partido entre 1 menos estas dos funciones, digamos así, exponenciales, pero que solo recorren, digamos, los valores de S. ¿Listo? Y digamos que la idea es como comenzar a jugar con descomposiciones y utilizar el método simbólico para obtener la función generadora. Así por encima, pues. Y por ejemplo, es bien bonito porque si usted evalúa esto, por ejemplo, en Z y en Z, o sea, que no hay restricciones, pues le da la función que conocía Kaneko. Pero usted puede, lo juegue con esto. Entonces, si son los pares y los impares, yo qué sé, pues le aparece cosas como la función coseno hiperbólico, seno hiperbólico, y ahí puede dar, digamos, como expresiones más cerradas. ¿Listo? Entonces, pudimos ya contar de forma simbólica, digamos, todas estas matrices. Y luego hay, pues, una noción natural sería está acá, y es pues una matriz binaria, bueno, en español sería como descomponible en la forma Lomson, pues es una matriz que se pueda, digamos, modificar por operaciones sobre las filas y las columnas, digamos, mediante permutaciones, y que cada bloque, así como cuando están bloques de Jordan y eso, pero que cada bloque sea Lomson. Entonces, a esas las llamamos matrices Lomson, las composiciones de matrices Lomson, pues. Entonces uno puede probar, por ejemplo, que esas matrices, digamos, la descomposición es única. Este R se llama el orden de la descomposición, y de hecho puede caracterizarlas de manera, pues, digamos, combinatoria. Y es que para que una matriz sea descomponible en bloques de Lomson, digámoslo así, pues básicamente lo que tiene que hacer es evitar, o sea, que no contenga esta matriz U o su traspuesta. Y eso pues es un resultado más computacional, porque básicamente es como para que una matriz sea Lomson en bloques, pues cuando uno hace todas las posibilidades de esas matrices U, le salen estas matrices de acá. Entonces hay que evitar esas de ahí. Entonces la pregunta siguiente es, bueno, ¿y cuántas matrices Lomson hay
que se puedan descomponer en bloques. Pues utilizando el método simbólico, pudimos dar una expresión para esto, que es esta función generatriz. Entonces, digamos que con funciones generatrices podemos contar esto, y esto es más o menos rápido, pues, para sacar valores particulares, digámoslo así. Y es, digamos, entretenida las pruebas de este tipo de cosas. Y bueno, por ejemplo, valores particulares es, esta sería el número, bueno, la función generatriz, digamos, o sea, los coeficientes, le dice cuántas matrices Lomson hay, que se pueden descomponer en bloques, y si los bloques tienen ciertas restricciones, por ejemplo, pares y impares, le aparece esto acá. Y esto va muy en el sentido, digamos, de los trabajos de Fuata y Han, que tienen que ver con dar la interpretación combinatoria a las funciones trigonométricas, por ejemplo, utilizando coanálogos y eso. Por ejemplo, un resultado clásico es que secante más tangente de X. Los coeficientes de eso, cuando hago el desarrollo de Taylor, cuentan permutaciones alternantes y así. Y desde este resultado, que es un resultado de André viejo, ahí, pues la gente ha mirado como qué otras interpretaciones combinatorias tienen funciones, no solo las trigonométricas clásicas, sino cuando son las coanálogas de eso. Y este libro de Fuata tiene un montón de resultados de ese estilo. Entonces, como que va en ese espíritu contar estas matrices. No sé si me queda ahí tiempo para contarles como la parte final de algunos problemas que creo que pueden ser interesantes. A ver, yo no tengo aquí. Adelante, tranquilo. ¿Sí? ¿No hay lío? Ah, bueno. Entonces, bueno, ese fue como el primer problema que atacamos. Y luego de eso volvimos al problema de los de Policochi que había introducido Komatsu en esa charla. Y después de varios intentos finalmente de programar y de mirar a ver si veíamos algo, o sea, de volver a esto, que es una cosa puramente analítica, pudimos también dar interpretaciones para eso. O sea, no solo podemos generalizar cosas de los resultados clásicos de matrices Lomson, sino que también a los polinomios que la gente ha venido introduciendo, digamos, en teoría de números y ese tipo de cosas, también les podemos dar interpretaciones combinatorias, al menos a los que introdujo Komatsu, que se llaman números de Policochi. Y no voy a entrar en el detalle porque la interpretación combinatoria ya no es tan fácil, pero imagínense más o menos de nuevo dos mazos de cartas, unas de azul y otras de rojo, y las mezclo. Y yo lo que quiero son contar ahora permutaciones donde los bloques de rojo satisfacen que el elemento mayor de cada uno de sus bloques forma una asociación creciente. Entonces, por ejemplo, 6, 7 y 9. Y los azules forman bloques crecientes. Entonces, esto fue en verdad gastándole mucho tiempo hasta que obtuvimos esta interpretación y pudimos demostrar que esos polinomios, esos números de Policochi que se obtienen en un contexto puramente, digámoslo así, analítico, se pueden, digamos, son equivalentes a contar esas permutaciones, que son como permutaciones en mazos, digámoslo así. Y bueno, utilizando esa interpretación, pudimos recuperar, digamos, resultados que se obtenían de forma analítica, pero jugando con estas permutaciones. Y es como una de las últimas cosas que hicimos. Ahora, para cerrar, digamos, sobre esto hay muchos problemas, digamos, que son, desde mi punto de vista, interesantes, que van desde la combinatoria y pasan hasta los polinomios especiales. Y un primer problema, por ejemplo, tiene que ver con ya no contar de forma explícita, o sea, por ejemplo, con funciones generatrices, sino de forma asintótica. Y, por ejemplo, encontrar resultados de tipo asintótico sobre este problema puede ser, o sea, se puede trabajar por ahí. De hecho, recién en el año pasado, los tres autores que aparecen ahí, utilizando combinatoria analítica en varias variables, básicamente encuentran expresiones asintóticas para el número de matrices Lomson, ¿listo? Entonces, como que hay preguntas naturales de continuar con este tipo de problemas y ver si uno puede dar expresiones asintóticas para ellas. Entonces, por ejemplo, ese es un problema interesante de revisar. La otra problema en el que andamos, ya tenemos algunos resultados, pero de hecho son más que resultados, muchas preguntas, y es ¿cuál sería un buen coanálogo de este problema? ¿Sí? O sea, como una versión cuántica que a veces llaman del problema. Y es que, claro, por ejemplo, en el libro de Quantum Calculus de Kac y Shun, definen, por ejemplo, cosas como los Q enteros, que son expresiones de este estilo, o la integral de Jackson Q-análoga, el Q factorial, y hay un montón como de paralelo de cosas allá en el mundo cuántico, pues. Y, por ejemplo, Carlitz introdujo algo que se llaman los números Q-Stirling, que son, pues, esta recursión, pero aquí aparecen en vez de un entero m, aparece el Q-análogo. Entonces, una definición natural es, bueno, si yo reemplazo literalmente
en la definición de Lobson matrices o el número de matrices Lobson por esto? ¿Será que esto, que ya no es un número, sino que es un polinomio en Q, tiene interpretación combinatoria? Y nuestra respuesta es que sí, que se pueden utilizar ciertas particiones de conjuntos y la definición de inversión, que no voy a entrar en el detalle, pero hay un Q análogo de eso, ¿listo? Pero el problema es que usted puede tener muchos Q-análogos. Entonces, por ejemplo, la gente que hace teoría de números, de hecho, ha sacado varios Q-análogos de los números de Polibernoulli, utilizando cosas ahí de integral de Jackson. Y recientemente nosotros pudimos dar algunas interpretaciones combinatorias, pero también mostramos los problemas que tenían, o sea, como que no es fácil de trabajar y pues dejamos ahí varias preguntas que puede ser un buen proyecto entender esos Q-análogos de eso. Y un último problema tiene que ver con un problema más de tipo computacional y es con algo que se llama sí, en combinatoria un polimino. Entonces, un polimino, piensen en las fichas del Tetris, no son más que cuadritos superpuestos unos al lado del otro. Entonces, eso es un polimino. ¿Listo? Por ejemplo, las fichas del Tetris, si se acuerdan, era algo así, era un cuadrito, una cosa horizontal, esos son poliminos. Pero ese problema es bien duro, el de contar cuántos poliminos hay. De hecho, por ejemplo, pues si usted solo tiene un cuadrito, pues solo hay un polimino. Si tiene dos cuadritos, está este, que es un dominó, y este se considera como este, pues porque por una rotación es el mismo. Si hay tres fichitas, pues hay dos trominos que se llaman aquí. Si hay cuatro, pues se llaman los tetrominos, que son las fichas del Tetris, de ahí viene la expresión. Entonces, estas son las 5 fichas del Tetris y no hay más. Y bueno, y así. Entonces, si hay 7, pues salen los heptominos, que son estos 108. Entonces, de hecho, no se conoce una fórmula cerrada para calcular eso. Lo mejor que se conoce en valores así numéricos fue dado por Toshiro Shirakawa en el 2015 y encontró para n igual 45 cuántos poliminos habían. Y es este numerito de acá. Yo busqué para esta charla a ver si habían mejorado esto y no, de hecho al tipo le han dado varios premios porque ha mejorado muchas cotas para problemas de ese estilo, pero no se conoce ninguna fórmula. Pero aunque no se conoce fórmula, la gente pues ha venido estudiando ciertos poliminos particulares y porque son problemas algorítmicamente bien interesantes. Entonces, una pregunta en la que venimos trabajando ahora es, si esto es una matriz Lobson, piense que estos son unos, o sea, esos representan 1, 1, 1 y así. Entonces, esta es una matriz Lobson, esta también es una matriz Lobson, pero esta matriz Lobson de la izquierda tiene una propiedad y es que define un polimino conexo. O sea, digamos que miren que si pienso en esto es un polimino. ¿Mm? Pero si pienso en el de la derecha, que también es una matriz Lobson, ya no es un polimino, pues porque esto me quedó desconexo. Entonces, la pregunta que queremos resolver es caracterizar cuáles matrices Lobson definen poliminos. Y es decir, no tenemos idea de cómo hacer ese tipo de cosas. Ahí toca como experimentar un poco a ver si se nos ocurre algo, porque ya es como más topológico de cómo ver eso ahí en esas matrices. Pues nada, eso era un poco lo que quería mostrarles sobre estas matrices Lobson. Digamos que es una bonita conexión, creo yo, entre combinatoria, matrices, polinomios especiales. Y pues nada, muchas gracias por venir a la charla, por asistir. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Si tienen alguna pregunta para pueden levantar la mano y abrir su micrófono. De hecho, mientras si alguien se anima, por ejemplo, si uno quiere saber sobre muchas de las interpretaciones combinatorias de estas matrices Lobson y de cosas que están en biyección con ellas, pues justamente en la tesis de doctorado de Beata, em, allí que se descarga, si buscan en Google, se llama así Advanced Bijective Combinatorics, ahí pueden encontrar pues, como los resultados básicos que se conocen. Por ejemplo, nuestros resultados que tienen que ver con estas restricciones sobre tener tamaños de cualquier estilo, pues la pueden encontrar, por ejemplo, en este artículo. Lo que salió, que era un resultado del año pasado en pandemia y que finalmente pudimos obtener la interpretación combinatoria para los números de Policauchy y un montón de variaciones que hay en la literatura. O sea, pudimos decirles como qué contaba eso en combinatoria. Salió recién en el último volumen aquí en este, y sobre los problemas del Q-análogo, digamos, de encontrar versiones cuánticas, digámoslo así, pues de esto,
que no son más que cosas polinomiales, varios problemas están aquí. O sea, aquí ni siquiera es que hayan muchos resultados, aquí es muchas preguntas, como si usted reemplaza tal coanálogo, se obtiene esto, pero no sabemos mucho, o sea, muy poca información obtuvimos, pero sí como que ahí damos algunas pistas de lo que se podría obtener. Entonces digamos que ahí es como algunas de las cosas que tal vez, si alguien se interesa, puede echarle una vista. Si necesita descargarlo, me lo pueden escribir y yo, pues con gusto se los mando, pues. Bien, si tienen preguntas. Parece que no hay ninguna pregunta, doctor. No hay problema. Igual muchas gracias a toda la gente que asistió y pues nada, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a usted y